Nunca imaginé que el sonido más devastador del mundo pudiera ser un silencio absoluto. Allí estaba yo, de pie junto a la cama blanca y fría del Hospital Universitario La Paz, sosteniendo la mano de doña Elena mientras su respiración, ya frágil desde hacía días, se apagaba como una vela consumida por completo. Sus dedos, tan delgados que parecían hechos de papel, se aflojaron entre los míos justo en el instante en que el monitor dejó de marcar los latidos de su corazón. No hubo un pitido dramático, ni una alarma estridente como en las series de televisión, solo un zumbido constante, interminable, que se extendió por la habitación como una línea recta que anunciaba el final. Al otro lado del pasillo, escuchaba risas contenidas, abrazos, conversaciones llenas de alivio. Familias enteras se reunían alrededor de pacientes que mejoraban o que recibían el alta ese mismo día. Pero en la habitación de doña Elena solo estaba yo. Ni Raúl, mi marido, ni Alicia, mi cuñada, aparecieron en las últimas 72 horas, a pesar de que les envié mensajes, de que llamé una y otra vez, de que dejé notas de voz rogándoles que vinieran aunque fuera un minuto. Durante 3 días me repetí que llegarían tarde o temprano, que al menos se asomarían por la puerta antes del final. Pero no. La puerta permaneció abierta y vacía hasta el último aliento. Respiré hondo para no romperme. Miré mi móvil por enésima vez, intentando luchar contra la esperanza estúpida que se negaba a morir en mí. Nada. Ni una llamada perdida, ni una respuesta a mis mensajes. Ni una disculpa improvisada. Solo 3 llamadas del trabajo que ni siquiera recordaba haber recibido. ¿Señora Molina? La voz de la enfermera me hizo sobresaltarme. ¿Se encuentra bien? No supe qué responder. Solo asenté, aunque la verdad es que no recordaba la última vez que me había sentido bien de verdad. Ella entró despacio, como si quisiera respetar un espacio sagrado, y cubrió a doña Elena con delicadeza profesional. Pasó 3 días observando mi vigilia. Mis intentos fallidos de comunicarme con mi marido, mis silencios cada vez más largos, mis miradas hacia la puerta con la ilusión que se iba desmoronando. Antes de que viniera el médico, me dijo mientras rebuscaba en el bolsillo de su bata, doña Elena me pidió que le entregara esto cuando llegara el momento. Me tendió un sobre blanco, ligeramente arrugado, con mi nombre escrito en una caligrafía firme y elegante que reconocí de inmediato. Clara. Esa sola palabra me provocó un nudo en la garganta. Nunca fui especialmente cercana a ella, pero siempre hubo algo en su mirada. Una mezcla de distancia y de observación constante, como si evaluara mis decisiones sin juzgarme del todo. Mis dedos temblaban al romper el sello. Dentro encontré una llave antigua, de hierro, gastada por el tiempo, y una pequeña hoja doblada. La abrí con cuidado. Había una dirección en Segovia escrita con tinta azul y debajo, una frase que hizo que se me helara la sangre. Nunca me amaron. Ahora aprenderán lo que significa ser olvidados. Sentí que el suelo se movía. La enfermera me observó con preocupación, pero yo cerré el papel con rapidez, como si proteger su contenido evitara que la realidad explotara delante de mí. Es solo un mensaje personal, logré murmurar. Salí de la habitación en silencio, llevando conmigo las pocas pertenencias de doña Elena, unas gafas de lectura, un libro desgastado y el sobre que parecía pesar más que todo lo demás junto. Cuando crucé las puertas automáticas del hospital, la luz de la tarde me resultó casi ofensiva, demasiado brillante para un día que acababa de destrozarse. Caminé hasta el coche sin recordar del todo mis pasos. Me senté al volante, dejé la llave sobre mis rodillas y cerré los ojos. Pensé en las últimas semanas de doña Elena, en sus silencios largos, en la forma en que me miraba cuando creía que yo no me daba cuenta. Pensé en su soledad, en la mía, en la frase del sobre que seguía quemando mi mente como un hierro candente. Y fue allí, en aquel aparcamiento casi lleno, donde comprendí que algo mucho más grande que un simple testamento estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Cuando finalmente llegué a casa, ya había oscurecido. No recordaba haber conducido, ni haber subido las escaleras, ni haber abierto la puerta,
solo recuerdo el silencio espeso que me recibió, un silencio muy distinto al del hospital. Este era un silencio doméstico, cotidiano, pero igualmente insoportable. Dejé las llaves sobre la mesa y me senté en el sofá sin encender las luces. No sé cuánto tiempo pasé allí, con el sobre todavía apretado entre mis manos, como si fuera lo único que evitaba que me derrumbara del todo. El móvil vibró dentro del bolso. Por un instante quise ignorarlo, pero la pantalla se iluminó con el nombre de Raúl. Lo atendí con una mezcla de cansancio y algo que ya empezaba a parecer desconfianza. Clara, dijo él, sin siquiera saludar, ¿compraste lo del supermercado? Me dijiste que. Tardé unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. Me había dejado decenas de mensajes sobre su madre, avisándole de la gravedad, implorándole que fuera al hospital. Y él llamaba para preguntar por una compra. Raúl, interrumpí, con la voz más firme de lo que esperaba. Tu madre murió hoy. Hubo un silencio corto, demasiado corto. Un silencio que no expresó dolor, ni incredulidad, ni pena. Solo cálculo. Como si buscara rápidamente qué frase usar para no quedar mal. No me digas eso, murmuró. Aunque sonó más a frase automática que a reacción real. Estaba en una reunión interminable, de verdad. No pude salir. Tú sabes cómo es este proyecto. Nos están exprimiendo a todos. Raúl, repetí, intentando que entendiera, falleció esta mañana. Yo estuve allí. Sola. Se aclaró la voz, incómodo. Lo siento, de verdad. Mañana veré cómo lo organizamos. No puedo hablar mucho ahora. Estoy llegando a casa de un cliente. Hablamos después, ¿sí? Ni una pregunta sobre cómo fueron sus últimas horas. Ni una palabra sobre ir al hospital. Ni siquiera un simple, ¿cómo estás tú? Solo obligaciones, excusas, esa frialdad que llevaba meses creciendo sin que yo quisiera reconocerla. Colgué antes de que terminara la frase. De pronto, el salón pareció más pequeño. Las paredes, más cercanas. La casa entera se llenó de un peso extraño. Como si cada rincón me recordara que yo también estaba sola, igual que doña Elena lo estuvo. Esa noche no logré dormir. Me quedé sentada en la cama. Con la llave antigua en la mano, dándole vueltas entre los dedos. Había algo inquietante en su peso, en su forma. En la sensación de que esa llave había abierto una puerta que no tenía nada que ver con una casa, sino con una verdad. La frase de la nota se repetía en mi mente una y otra vez, nunca me amaron. Ahora aprenderán lo que significa ser olvidados. Intenté cerrar los ojos. Pero bastaba recordar el rostro tranquilo de doña Elena al morir, la ausencia de sus hijos, el sobre inesperado, para sentir que aunque estaba agotada. No podía entregarme al sueño. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué había intentado decirme en ese último gesto. Cuando finalmente la luz del amanecer se filtró por la ventana, ya había tomado una decisión. Me puse los zapatos. Llené un termo con café y tomé el sobre con la dirección escrita por Elena. Sabía qué tenía que hacer, y sabía que no podía esperar más. Subí al coche y tomé la autopista en dirección a Segovia. El cielo estaba despejado, casi insultantemente tranquilo. Las primeras luces del día pintaban la carretera de tonos dorados y fríos a la vez. Conducía despacio. Con las manos firmes en el volante y una mezcla de miedo y determinación latiéndome en el pecho. Mientras la ciudad quedaba atrás. Entendí que aquel viaje no era solo para cumplir un último deseo de doña Elena. Era, de alguna manera, el comienzo de algo que llevaba tiempo gestándose sin que yo lo viera, una verdad oculta que, por primera vez, estaba dispuesta a enfrentar. El camino hacia Torrecaballeros estuvo envuelto en un silencio casi reverencial. A medida que me acercaba, las montañas de Segovia comenzaban a dibujarse en el horizonte con ese aspecto sobrio y antiguo que siempre ha tenido Castilla. No conocía esa parte del mapa. Pero algo en mi interior se tensaba como si ya hubiese estado allí antes, quizá en las historias breves que doña Elena mencionaba alguna vez sin demasiados detalles.
Cuando el navegador marcó que faltaban solo unos metros, reduje la velocidad. A la derecha del camino, medio escondida entre arbustos y una hilera de pinos altos, apareció una casita pequeña de piedra, con tejas rojizas y una enredadera de rosas silvestres que trepaban por la fachada como si intentaran abrazarla. Por un instante pensé que estaba abandonada desde hacía décadas. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la verja de hierro tenía un candado oxidado. Aparqué al borde del camino. El aire frío de la sierra me golpeó en cuanto abrí la puerta del coche, trayendo consigo un olor a tierra, a pino y a pétalos húmedos. Me acerqué a la verja y probé la llave. Encajó. El metal cedió con un chasquido lento, casi ceremonioso. Como si el lugar hubiera estado esperando ese momento. Mientras cruzaba el patio, me fijé en pequeños detalles, un banco de madera resquebrajado por el sol, una jardinera rota con restos de lavanda seca, una regadera oxidada en el suelo. Había señales de abandono, sí, pero también una belleza triste que hacía que todo pareciera detenido, preservado por algún tipo de lealtad al pasado. Cuando llegué a la puerta principal, la llave volvió a encajar sin esfuerzo. Al abrir, una bocanada de aire frío y encerrado me envolvió. Era el olor del tiempo acumulado. Encendí la linterna del móvil y di el primer paso. Polvo. Polvo en cada superficie, en los marcos de las puertas, en los muebles cubiertos con sábanas amarillentas. Pero bajo esa capa gruesa había elegancia, una mesa robusta de madera vieja, estanterías llenas de libros, algunas postales clavadas en un corcho. Y un reloj de péndulo detenido exactamente a las 12:07. Avancé despacio, con el corazón latiendo fuerte. No tardé en notar las fotografías colocadas en la repisa de la chimenea. Me acerqué. En una de ellas aparecía doña Elena, mucho más joven, abrazada a su marido frente a esa misma casita. En otra, estaba sola, sentada en el banco del patio, con la mirada perdida pero tranquila. Era la primera vez que veía a la madre de mi esposo sonreír así, de verdad. No esa sonrisa complaciente y tirante que ofrecía en las reuniones familiares, sino una sonrisa plena, auténtica, como si este lugar la hubiera salvado de algo. Mis ojos recorrieron la estancia entera y comprendí, casi con un escalofrío, que esta era su verdadera casa. No el piso frío de Madrid donde vivía rodeada de paredes blancas y visitas esporádicas. Aquí había vida. Aquí había historia. Aquí había amor. Y nadie, excepto yo en ese momento, parecía haberlo sabido. Sobre la mesa del comedor había algo que sobresalía entre las capas de polvo, un sobre cerrado, perfectamente limpio. Como si alguien lo hubiera colocado recientemente. Me acerqué, limpié el polvo con la mano y leí lo que decía. Para la licenciado Mercedes Luján. Abrir solo tras mi fallecimiento. Tragué saliva. Me senté en la silla frente a la mesa sin quitar la mirada del sobre. Elena había preparado todo con una precisión inquietante, la llave, la dirección, las palabras escritas para mí, y ahora este sobre para la abogada. Era como si hubiese tejido un plan durante años, esperando el momento justo para que todo saliera a la luz. El mundo parecía sostener la respiración dentro de aquella casita. El reloj detenido, el polvo que no se movía, los muebles cubiertos, las fotografías congeladas, todo daba la sensación de que el tiempo había quedado atrapado allí, guardando secretos que llevaban demasiado tiempo esperando por mí. Respiré hondo, me levanté y salí al patio. Necesitaba aire. El móvil buscó señal durante unos segundos. Cuando finalmente apareció una barra débil, marqué el número de la abogada. Y mientras sonaba el tono de llamada en medio del silencio de la sierra, supe que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo lo que creía saber sobre la familia que había heredado. Y sobre la que todavía no sabía que me iba a perder. El tono de llamada sonó 3 veces antes de que una voz firme, modulada con precisión profesional, respondiera al otro lado de la línea. Despacho de la licenciada Mercedes Luján, dígame. Tragué saliva. Soy Clara Molina. Mi suegra, doña Elena Serrano, falleció ayer. Encontré un sobre en su casa de Segovia con su nombre.
Hubo un breve silencio, no de sorpresa, sino de reconocimiento. Luego la voz se suavizó apenas. Sí, señora Molina. La estábamos esperando. Aquella frase me recorrió la columna como un escalofrío. Esperando. No, entiendo. La señora Serrano dejó instrucciones muy detalladas. Le agradecería que viniera mañana por la mañana a mi oficina en Chamberí. Y necesito que vengan todos los beneficiarios. ¿Beneficiarios?, repetí, casi en un susurro. Su marido. Raúl Molina. Y su cuñada, Alicia. Por favor, deberá informarles. La lectura del testamento no puede realizarse sin ellos. Fue una condición expresa de doña Elena. Durante unos segundos no pude responder. Sentía el viento frío de la sierra golpeándome la piel mientras aquella información se acomodaba lentamente en mi mente. Sí, claro. Estaremos allí. Bien. A las 10 en punto. Y señora Molina, su voz bajó un tono. No habrá ningún otro documento que ella le haya dejado. Todo se hará según el orden establecido. La llamada terminó con un clic seco. Guardé el móvil y miré la casita silenciosa que se alzaba detrás de mí. Todo lo que había encontrado allí no era una coincidencia. Doña Elena había dejado hilos cuidadosamente colocados, y yo apenas empezaba a tirar de ellos. El camino de vuelta a Madrid se me hizo más largo que el de ida. La autopista serpenteaba entre colinas desnudas, y mientras conducía, me sorprendí pensando en todas las veces que Elena había mencionado asuntos pendientes sin que yo le diera importancia. Ahora todo cobraba un sentido inquietante. Llegué a casa cerca de las 8 de la tarde. Encontré a Raúl en el salón, con el televisor encendido y un plato vacío sobre la mesa. Su expresión al verme fue una mezcla de sorpresa y fastidio. ¿Dónde estabas? Te he estado llamando. Mentira. Revisé el móvil antes de entrar. Ni una llamada suya. Estaba ocupada con asuntos de tu madre. Él frunció el ceño, pero no dijo nada. Preferí adelantarme. Mañana tenemos que ir al despacho de la licenciada Luján en Chamberí. A las 10. ¿Para qué?, preguntó, sin apartar del todo la vista del televisor. Para la lectura del testamento de tu madre. Su mandíbula se tensó. Mi madre no tenía nada. Solo deudas médicas, ¿qué lectura ni qué nada? No respondí. Observé cómo se incorporaba lentamente. Como si la posibilidad de estar equivocado le resultara insoportable. Voy a llamar a Alicia, murmuró, ya irritado. Y la conversación terminó ahí. No hubo un ¿cómo estás? No hubo un lo siento por cómo pasaste el día. Solo su ego herido por un misterio que no controlaba. Alicia reaccionó peor. Escuché su voz desde el pasillo mientras hablaba con Raúl. ¿Lectura de testamento? ¿De qué? De su bata del hospital. Se rió, pero el sonido tenía filo. Si es otra tontería burocrática, que lo haga Clara sola. Yo trabajo. No, la interrumpió Raúl. La abogada dijo que tenemos que estar todos. Hubo un silencio incómodo. Una pausa que revelaba más miedo que molestia. Sabían que doña Elena no hacía nada sin motivo. A la mañana siguiente, el aire de Madrid amaneció frío, casi metálico. Salimos los tres sin dirigirnos la palabra. El coche avanzó en silencio hacia Chamberí, donde las calles estrechas y los edificios elegantes parecían observarnos con una quietud expectante. Mientras nos acercábamos al número indicado, sentí un nudo en el estómago. Algo estaba a punto de romperse para siempre. Y doña Elena lo había previsto todo. La oficina de la licenciada Mercedes Luján estaba en un edificio antiguo de Chamberí, con fachada de ladrillo y ventanas altas que dejaban entrar la luz fría de la mañana. Al entrar, me sorprendió el olor a madera encerada y papel nuevo. Una combinación que transmitía orden, solemnidad y cierta inevitabilidad. En la sala ya estaban sentadas dos mujeres mayores. Las reconocí enseguida, doña Berta y doña Rosario.
Amigas de Elena de su parroquia. Las había visto un par de veces en Navidad, siempre discretas, siempre amables. Me saludaron con una inclinación de cabeza. Sin saber muy bien por qué estaban allí tampoco. Raúl entró detrás de mí con pasos pesados, Alicia lo siguió, mascando chicle con el ceño fruncido. La tensión entre ellos y yo podía sentirse como una corriente eléctrica. Nadie habló. Nadie quiso romper ese silencio incómodo. La puerta interior se abrió y apareció la abogada, impecable, cabello gris perfectamente peinado, traje oscuro y una carpeta de cuero en la mano. Gracias por venir. ¿Podemos pasar? Nos acomodamos alrededor de una mesa amplia. Yo sentí mis dedos fríos, incapaces de mantenerse quietos sobre mi regazo. La abogada tomó asiento y respiró hondo antes de empezar. Procedamos con la lectura del testamento de doña Elena Serrano, revisado y notariado hace 2 meses. Raúl resopló. Como si aquello fuera una pérdida de tiempo evidente. Alicia cruzó los brazos, clara señal de fastidio. La abogada abrió el documento. En primer lugar, a mi hijo. Raúl Molina. Raúl levantó la barbilla, preparándose para recibir, ¿qué? ¿La casa? ¿Dinero? ¿Un perdón cariñoso? Mercedes Luján leyó con voz clara, le dejo mi perdón. Aunque no lo merece. Un silencio seco cayó de golpe. Raúl parpadeó varias veces, incapaz de articular una palabra. Alicia dejó de masticar. Doña Berta y doña Rosario bajaron la mirada, avergonzadas por él. La abogada continuó sin alterarse, a mi hija, Alicia Molina, le dejo mi alianza de boda. La que siempre admiró. Para que recuerde que las promesas deben cumplirse. Alicia abrió la boca, indignada, pero no dijo nada. Sus mejillas se encendieron como brasas. Para mis amigas, doña Berta y doña Rosario, prosiguió la abogada, dejó un legado de 5.000 euros cada una. Como agradecimiento por su compañía en mis últimos años. Las 2 mujeres se miraron sorprendidas, con lágrimas contenidas. Ellas, que no eran familia. Ellas, que sí habían estado. Y entonces llegó mi nombre. A mi nuera, Clara Molina, sentí el corazón detenerse por una fracción de segundo. Dejo la totalidad de mis bienes, mi vivienda en Madrid, la casita rural de Segovia, todas mis cuentas bancarias, inversiones, seguros. Y pertenencias personales. La sala se congeló. Yo escuché las palabras pero tardé en comprender su peso. ¿Todo? ¿A mí? Raúl se puso de pie de inmediato. Esto es absurdo, gritó, golpeando la mesa. Clara apenas la conocía, mi madre no escribiría algo así. Alicia lo secundó con un chillido agudo, la manipulaste. Seguro que la convenciste cuando estaba medicada. Sus acusaciones rebotaban contra las paredes, dejando un eco desagradable. Yo permanecí inmóvil. Paralizada por una mezcla de incredulidad y tristeza. Nunca había querido nada de Elena. Ni dinero, ni propiedades. Solo respeto. Solo la sensación de no estar completamente sola. La abogada cerró la carpeta con serenidad. Esperaba esta reacción. Su madre también. Raúl volvió a sentarse lentamente, con los ojos llenos de rabia contenida. Alicia respiraba agitadamente, como si necesitara expulsar veneno. Mercedes Luján abrió otra carpeta más gruesa. Doña Elena realizó una evaluación psiquiátrica una semana antes de redactar este testamento. El informe certifica plena capacidad mental. Raúl apretó los puños. No me importa un papel. La abogada no se inmutó. Hay más. Sacó una pequeña grabadora y la colocó en el centro de la mesa. Esta es una declaración de voz que doña Elena grabó personalmente. Presionó play. La voz de Elena llenó el despacho. Era más débil que la última vez que la escuché. Pero firme. Sé que mis hijos cuestionarán mis decisiones. Sé que intentarán justificar años de ausencia. Por eso lo dejo grabado. Estoy en plena conciencia.
¿Y lo que hago? Lo hago porque el cariño no se obliga, y el abandono tampoco se justifica. El silencio posterior fue un golpe seco. No había argumentos. No había salida. Raúl volvió a ponerse de pie, pero esta vez no para protestar. Estoy harto, murmuró. Terminemos con esto. Sin mirarme, salió de la sala dando un portazo. Alicia lo siguió con pasos frenéticos, murmurando insultos que se perdían en el pasillo. Doña Berta y doña Rosario me dedicaron una mirada llena de lástima y respeto antes de marcharse también. Finalmente, quedamos solo la abogada y yo. Ella abrió un cajón y extrajo un sobre más pequeño, lacrado. Este es exclusivamente para usted, señora Molina. Doña Elena insistió en que se lo entregara después de la lectura. Mis manos temblaron ligeramente al aceptarlo. Sentí la textura áspera del papel. El peso extraño que parecía más emocional que físico. ¿Sabe qué contiene?, pregunté. La abogada negó suavemente. Solo me pidió que le dijera algo, ella entenderá. Guardé el sobre contra mi pecho, sintiendo como mi respiración se volvía más lenta, más profunda. Al salir del despacho, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Y que doña Elena había planeado cada segundo de aquella mañana. Regresé a la casita de Segovia al atardecer. Con el sobre lacrado aún guardado en mi bolso. El cielo se teñía de un naranja profundo. Y las sombras alargadas de los árboles parecían acompañarme mientras cruzaba el pequeño jardín. Todo estaba en silencio. Como si aquel lugar contuviera la respiración cada vez que yo me acercaba. Encendí una lámpara de mesa y me senté frente a la mesa de madera donde había encontrado el primer sobre. Mis manos tardaron varios segundos en romper el sello del segundo. El papel adentro estaba cuidadosamente doblado, con la letra estilizada de doña Elena. La frase ocupaba apenas un párrafo: no perdones a nadie. Que rueguen. Que se arrodillen. Y cuando lo hagan, sonríe. Date la vuelta y vete. Sentí un estremecimiento recorrerme la espalda. Era una declaración tan precisa, tan rotunda, que parecía atravesar el tiempo y situarse directamente en mi pecho. No era rencor vacío. No era crueldad. Era un mensaje construido desde el dolor. Un dolor que yo todavía no entendía del todo. Respiré hondo y dejé la carta sobre la mesa. El silencio de la casita empezó a sentirse menos vacío y más expectante, como si me invitara a continuar explorando. Caminé por el pasillo estrecho hasta llegar al salón. En una estantería cerca de la chimenea, vi una fila de cuadernos de tapa dura, todos del mismo formato, algunos gastados, otros amarillentos por el paso del tiempo. En los lomos, escritos con tinta negra, aparecían años: 1999, 2003, 2007, 2011, hasta uno fechado apenas un año antes de su muerte. Saqué el más reciente y lo abrí con cuidado. La primera página estaba escrita con letra temblorosa, pero clara: Ben cumple 7 años de muerto hoy. Raúl llamó por primera vez en meses. Necesitaba dinero para arreglar el coche. Lo envié. No aprendo. Mis dedos se detuvieron sobre esa última frase. No aprendo. Pasé la página. Llamé a Alicia 3 veces esta semana. Me colgó en la primera. En la segunda me dijo que estaba muy ocupada. En la tercera no respondió. El corazón me latía con fuerza, como si cada línea fuera una piedra más en la mochila que Elena había llevado durante años. Seguí leyendo. A medida que avanzaba, los diarios dejaban de ser simples registros y se convertían en testigos. Navidad. Hice un pavó pequeño. Puse la mesa para 4. No acudió nadie. Raúl pasó a dejar los papeles del seguro. No entró. Dijo que tenía prisa. No me miró a los ojos. Alicia pidió dinero otra vez. Esta vez me negué. Me llamó egoísta. Tragué saliva. Era evidente que no se trataba de un incidente aislado ni un malentendido familiar. Era abandono continuado.
Una erosión lenta y silenciosa que había desgastado a una mujer que, aún así, seguía esperando algo de sus hijos. Con manos temblorosas tomé otro diario, más antiguo. Entre sus páginas había un sobre pequeño, amarillento. Lo abrí y descubrí cartas firmadas por Ben, el esposo de Elena. La tinta era irregular. Como si hubiera escrito con dificultad. Mi querida Elena, los doctores dicen que me queda poco. Antes de irme, necesito pedirte algo. No recompenses a quienes nos dieron la espalda. El cariño no se mendiga. Se justa, incluso si duele. Otra carta, más dura aún, nuestros hijos se han alejado. No por un solo acto, sino por cientos de pequeñas despedidas que eligieron no ver. No uses lo que construimos para comprar su amor. Sentí las lágrimas arder en mis ojos. Aquellas líneas eran la semilla de la decisión que Elena había tomado en vida. Nada había sido improvisado. Nada había sido fruto de medicación o confusión. Era dolor transformado en claridad. Me levanté y abrí más diarios, uno tras otro. Todos mostraban el mismo patrón, fechas marcadas sin visitas, cumpleaños pasados en soledad, mensajes ignorados, decisiones tomadas desde la resignación. Cerré el último cuaderno despacio, apoyándolo sobre la mesa como si sostuviera algo sagrado. Y entonces lo comprendí de golpe, no era que doña Elena me hubiera elegido al azar. No era un premio ni una recompensa. Era un acto de justicia, y, de algún modo, un acto de confianza. Miré por la ventana. La noche se había cerrado por completo, y la silueta de los árboles se movía con el viento suave de la sierra. Allí, en esa quietud, empecé a ver a Raúl con otros ojos. Ya no como mi marido. Ya no como alguien confundido o distante. Sino como alguien que había abandonado a su madre mucho antes de abandonarme a mí. Esa certeza, tan fría como la noche de Segovia, se instaló silenciosamente dentro de mí. Y supe que nada volvería a ser igual. La notificación llegó 3 días después de la lectura del testamento. Un sobre grueso, con sello judicial. Que encontré al volver a casa. Lo abrí con un presentimiento amargo y, aunque no debería haberme sorprendido, sentí igualmente un golpe en el estómago. Alicia había presentado una demanda para impugnar el testamento de su madre. El documento era largo, lleno de términos legales y acusaciones infundadas, manipulación psicológica. Aprovechamiento de estado vulnerable, aislamiento. Según su versión, yo había convencido a doña Elena, una mujer medicada, confundida, para desheredar a sus propios hijos. Leí cada línea con los dedos helados. Raúl entró en el salón mientras revisaba los papeles. Bueno, sabía que Alicia iba a hacer algo así, murmuró. Como quien comenta el clima. Pero no te preocupes, seguro que no llega a nada. Su tono, lejos de tranquilizarme, revelaba algo peor, él esperaba beneficiarse si Alicia ganaba. No lo dijo, pero lo vi en su mirada, en esa sombra de cálculo que empezaba a reconocer demasiado bien. Al día siguiente. Me reuní con la licenciada Luján en su despacho de Chamberí. Me recibió con un gesto sereno, como si tuviera todo bajo control. Tranquila, Clara, me dijo, invitándome a sentarme. Doña Elena previó exactamente esto. Colocó sobre la mesa una carpeta mucho más gruesa que la demanda. Esto es nuestro escudo. La abrió y vi documentos fechados con precisión. Informes médicos, registros bancarios y, finalmente, una grabadora. Mercedes presionó play. La voz de doña Elena llenó la habitación una vez más. Hoy Alicia vino después de 8 meses sin aparecer. Me pidió dinero. Cuando le dije que no, me llamó carga. Se fue dando un portazo. La abogada avanzó la grabación. En otra fecha, Elena decía, Raúl vino 5 minutos. Solo quería que firmara como aval en un préstamo. No preguntó por mis análisis. No notó que estaba temblando. Había decenas de grabaciones. Cada una describía un abandono distinto, una herida nueva. Cuando terminaron, tuve que apoyarme en el escritorio. No era solo evidencia,
era un retrato implacable de la soledad en la que Elena había vivido sus últimos años. Mercedes me tocó la mano con profesional firmeza. Con esto. Clara. Alicia no tiene caso. Ni el mejor abogado podría sostenerlo. El juicio fue más breve de lo que imaginé. El juez, un hombre de rostro severo, escuchó atentamente a ambas partes. Alicia llegó con un abogado joven, claramente nervioso, que intentó construir una narrativa de manipulación emocional. Pero la licenciada Luján desmanteló cada argumento con documentación, fechas, evaluaciones médicas y, finalmente, las grabaciones de Elena. Cuando la voz de doña Elena sonó en la sala, describiendo con precisión su abandono, vi cómo el rostro del juez cambiaba. No era rabia. Era decepción. La sentencia no tardó. Demanda desestimada. La señora Alicia Molina deberá hacerse cargo de las costas procesales. Alicia quedó petrificada. Raúl, sentado varios bancos detrás, evitó mi mirada. Yo solo sentí un profundo cansancio. No alegría. No triunfo. Solo la confirmación dolorosa de algo que ya sabía. Elena había estado completamente consciente hasta el final. Las consecuencias sociales para Alicia fueron inmediatas. La noticia del juicio se filtró por el barrio más rápido que cualquier rumor. Su jefa del estudio de diseño la llamó para hablar de la imagen de la empresa. A la semana, Alicia estaba sin empleo. Las amigas con las que siempre posaba en fotos dejaron de responder sus mensajes. Y en los cafés donde antes la saludaban con entusiasmo, ahora apenas le dedicaban una mirada incómoda. Raúl tampoco salió ileso. El banco lo llamó para revisar varios préstamos que su madre había avalado durante años. Ahora, sin su firma, las condiciones cambiaban. Y algunas deudas, que él daba por seguras, se volvían impagables. Las conversaciones entre nosotros eran cada vez más vacías. Sus intentos de mostrar preocupación se sentían forzados, casi teatrales. Ya no podía ignorar la evidencia, no era duelo lo que lo movía. Era miedo a perder beneficios. Mi distancia emocional crecía día tras día. Podía sentirlo incluso en su forma de mirarme, como si intentara adivinar hasta dónde llegaría. Una noche, mientras servía una taza de té en la casita, lo entendí. Con una claridad tranquila, casi fría. El matrimonio no tenía arreglo. No después de todo lo que había visto. No después de saber cómo había tratado a su madre. Y cómo empezaba a tratarme a mí. La casita, con su silencio lleno de memorias, se convirtió en el único lugar donde podía respirar. Y en ese ambiente suave de lavanda y papel viejo, tomé finalmente una decisión, ya no pensaba quedarme a su lado. Mañana hablaría con él. Y cuando lo hiciera, llevaría conmigo algo más que las palabras de doña Elena. Llevaría la certeza de haber visto la verdad. A partir del día del juicio, Raúl se transformó como si hubiera recibido una señal invisible. De repente aparecieron flores en casa, ramos enormes que llenaban el salón con un olor dulce, casi empalagoso. Me enviaba mensajes cada mañana: ¿dormiste bien? Pienso en ti, hice tu plato favorito, ven a cenar. Si no lo hubiera conocido tan bien, podría haberlo confundido con afecto. Pero yo ya había leído demasiado. He escuchado demasiado. Y lo conocía mejor que nunca. Cada gesto tenía un propósito: acercarse. Cada palabra tenía un subtexto: recuperar acceso a lo que su madre me había dejado. Cuando insistió en hacer una cena especial, para reconectar, apenas pude ocultar la incomodidad. Lo observé moverse por la cocina, demasiado atento, demasiado servicial. Como un actor que interpreta un papel ensayado frente a un público que ya no cree en la función. Una noche llegó con una propuesta envuelta en entusiasmo: podríamos hacer un viaje juntos. A la costa. Relajarnos. Empezar de cero. Empezar de cero. Después de años sin ver a su madre. Después de las grabaciones. Después de su abandono. Lo miré y solo pensé en Elena sentada en aquella mesa de Navidad,
con un pavó preparado para 4 personas, y sola. Raúl, respondí suavemente, no necesito un viaje. Necesitaba la verdad. Y la verdad era que él no la tenía. La invitación final llegó una tarde de sábado. Ven conmigo al Parque del Retiro, dijo. ¿Dónde nos comprometimos? Acepté, porque ya sabía lo que tenía que hacer. El parque estaba lleno de gente paseando. Parejas caminando de la mano, niños corriendo tras palomas. El aire olía a hierba recién cortada. Raúl había elegido exactamente el mismo lugar donde se había arrodillado 3 años antes, una zona tranquila cerca del lago. Cuando me vio llegar, su expresión se iluminó con un brillo que habría sido conmovedor si no supiera lo que ocultaba. Me alegra que estés aquí, dijo, dando un paso hacia mí. He pensado mucho. Podemos recuperar esto. Podemos volver a ser. Sacó una pequeña cajita del bolsillo. La abrió con un gesto lento, teatral. Dentro había un anillo. No el de su madre, porque ese lo tenía yo guardado. Era otro, una imitación. Una escena repetida. Una manipulación repetida. Antes de que pudiera decir algo más, metí la mano en mi bolso. Saqué un sobre. Se lo extendí. ¿Qué es esto?, preguntó, confuso. Los papeles del divorcio, dije con suavidad, casi con calma. Ya están firmados. El color le abandonó el rostro. La sorpresa se transformó en incredulidad, luego en un enojo feroz. ¿Estás loca?, escupió. ¿Después de todo lo que estoy haciendo para arreglar las cosas? Lo miré fijamente. Raúl, no estás intentando arreglar nada. Estás intentando asegurarte de que no pierdes lo que tu madre me dejó. Eso es mío, estalló. Me pertenece. Tú solo entraste en la familia hace 3 años. Un silencio helado cayó entre nosotros. Le respondí con una serenidad que no esperaba encontrar en mí. Si crees que te pertenece, entonces no entendiste nada de lo que tu madre quiso decir en vida. Ni en su muerte. Raúl respiró agitadamente, las manos temblando, incapaz de esconder su frustración. Clara, no puedes hacer esto. No puedes dejarme así. Sí, respondí, guardando el sobre vacío en mi bolso. Puedo. Y voy a hacerlo. Di media vuelta y lo dejé allí, con el anillo falso en la mano y su ira elevándose como humo en el aire fresco de la tarde. Aquella noche, mientras preparaba una infusión en la casita de Segovia, recibí un mensaje de voz. Era Alicia. Su voz estaba ronca, arrastrada por el alcohol. Clara, por favor, necesito ayuda. Me van a echar de mi piso, tú tienes dinero ahora, podrías. Una pausa larga, un sollozo. Mamá te lo dejó todo, es injusto, no sentí alegría. No sentí venganza. Solo recordé la letra firme de doña Elena en el segundo sobre. Tomé una foto de la frase y la envié como respuesta: no perdones a nadie. Que rueguen. Que se arrodillen. Y cuando lo hagan, sonríe, date la vuelta y vete. Después, bloqueé su número. Salí al pequeño jardín de la casita. La noche estaba silenciosa. El aire frío de la sierra acariciaba las hojas. Caminé descalza sobre las baldosas tibias, respirando hondo. Por primera vez desde la muerte de doña Elena. Sentí algo parecido a claridad. Algo que parecía una brújula interior señalando un rumbo que nunca había considerado posible. Caminé hacia el rosal que trepaba por la fachada. Sus espinas brillaban bajo la luz tenue, hermosas y peligrosas a la vez. Así me sentí yo en ese momento, reconstruida, consciente, despierta. Y, por fin, libre. Nunca imaginé que aquella casita, la misma donde abrí sobres que me cambiaron la vida, pudiera convertirse en algo más que un espacio heredado. Pero después del divorcio, cuando por fin pude respirar sin sentir que mi pecho se encogía, entendí que ese lugar no solo era mío, era el eco de una mujer que había sido olvidada por quienes no merecían pronunciar su nombre. El jardín estaba descuidado.
Las paredes comenzaban a mostrar grietas, y la madera del porche tenía un tono grisáceo, cansado. Sin embargo, había algo profundamente vivo allí. Como si la casa misma estuviera esperando que alguien la despertara. Así empezó todo. Me arremangué la camisa, contraté a un carpintero local, pedí pintura, herramientas. Y día a día, rincón por rincón, fui restaurando cada espacio. No era solo trabajo físico. Era una forma silenciosa de acompañar a doña Elena después de todo lo que había leído en sus diarios. Era mi forma de decirle, no estás sola. No lo estuviste nunca. Cuando terminé, la casita había recuperado su alma. La luz entraba por las ventanas de la cocina, la terraza volvía a oler a romero. Y el viejo roble detrás de la casa proyectaba una sombra que, en lugar de asustar, abrazaba. Fue entonces cuando nació la idea. No quería que aquel espacio se quedara únicamente en un recuerdo. Quería que ayudara a otros. Quería que fuera un lugar donde la soledad no tuviera fuerza. Decidí abrir el refugio de Elena, un pequeño centro comunitario pensado para quienes necesitaban exactamente lo que ella nunca tuvo: compañía, escucha. Un espacio donde sentirse vistos. Las primeras semanas fueron tímidas. Una vecina mayor vino a preguntar si podía participar en los talleres de costura. Un viudo se apuntó a las cenas comunitarias de los jueves. Un par de mujeres, recién separadas, se unieron al grupo de duelo que organicé con el apoyo de una psicóloga de la zona. Y poco a poco, la casa se llenó. De voces. De risas suaves. De silencio compartido. De historias. La comunidad empezó a llamarlo un hogar dentro de otro hogar, y cada vez que alguien pronunciaba ese sobrenombre, yo pensaba en lo mucho que habría significado para Elena escuchar algo así. Un día, durante una de las cenas comunitarias, en las que cada quien aportaba un plato, se me acercó una mujer de unos 50 años. Con gafas y una carpeta bajo el brazo. Se presentó como editora de una pequeña editorial independiente. He oído su historia, me dijo, con una delicadeza que no esperaba. Pero sobre todo he oído lo que ha construido aquí. ¿Ha pensado en escribir un libro? Algo que hable de, bueno, de cómo una carta puede cambiarlo todo. No respondí enseguida. Pero en mi interior, la frase de Elena seguía viva. Tatuada como una brújula: no perdones a nadie. No era una invitación al rencor, sino al despertar. A no permitir que la manipulación volviera a atraparme. Acepté escribir ese libro. Lo titulé La carta que me liberó. Lloré en más de un capítulo. Sané en cada página. Un año después de abrir el refugio de Elena, inauguramos algo que me hizo temblar de emoción. Los vecinos, junto con un artista local, habían pintado un mural en la pared lateral de la casita: Elena y su esposo, tomados de la mano, bajo el roble. Él con su gesto sereno, ella con esa mirada tranquila que yo imaginaba mientras leía sus diarios. El día de la inauguración caminé hacia el mural con un ramo de flores blancas. Las coloqué al pie de la pintura y murmuré, casi en un susurro que solo ella podía oír: nunca fuiste olvidada, y ahora yo tampoco. Me quedé allí unos minutos, respirando la brisa del atardecer. Sintiendo como algo dentro de mí se acomodaba en silencio. Comprendí entonces que el verdadero legado no son las propiedades ni los papeles notariales. El verdadero legado es lo que florece después del dolor. Lo que somos capaces de sembrar cuando la tormenta pasa. Y en aquella casita, bajo aquel roble, supe que estábamos renaciendo las dos. Clara se sienta en el pequeño porche restaurado de la casita, justo donde Elena solía tomar té según las fotos antiguas. El atardecer de Segovia pinta el cielo en tonos rosados y dorados, y el viento mueve suavemente las ramas del viejo roble. Clara respira profundo. En su regazo descansa el último diario de Elena, ya leído, ya llorado, ya comprendido. Lo cierra lentamente, como quien cierra una herida que por fin puede sanar sin miedo. Reflexiona sobre el camino recorrido, la soledad de Elena, el abandono que nadie quiso ver, su propia ceguera emocional, la herencia inesperada, la batalla legal.
La caída de Raúl y Alicia, y ese momento transformador en el que decidió dejar de justificar lo injustificable. Nadie debería llegar al final sintiéndose olvidado, piensa Clara. Y por primera vez en años, ya no siente culpa, sino claridad. Desde el interior de la casita se escucha una risa lejana, un grupo de mujeres del taller de duelo está terminando su reunión semanal. Clara se sorprende sonriendo. El refugio de Elena vive, y con él, vive una nueva parte de ella misma. Mientras cae la noche, Clara enciende una pequeña vela junto al mural de Elena y su esposo. No es un ritual triste, es un gesto de continuidad. Una forma de decirles que su historia ahora tiene eco, que su dolor se transformó en luz para otros. Se levanta. Mira el sendero que lleva al pueblo y siente un impulso tranquilo, una certeza nueva, su vida no terminó con la muerte de Elena. Empezó allí. Clara susurra al viento, gracias por la última carta. Cambió todo, incluso a mí. Con paso firme, cierra la puerta del refugio. Sabiendo que el legado verdadero no es lo que se recibe, sino lo que uno decide construir con ello.